Estás en vivo, Ana. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Comenzamos nuestra clase de hoy con las mandalas. Hace mucho que no hemos estado revisando las mandalas, pero hoy quiero que comencemos con eso, porque han realizado un trabajo muy interesante y las he estado revisando. La verdad, con tanta cosa, se nos va pasando el tiempo al programar, ¿no? La clase, luego no pongo énfasis en las mandalas. Bueno, creo que la primera que vi es creo que es de Beatriz, que dice, puse gran trabajo espiritual, agitación, pero es necesario para seguir creciendo espiritualmente en estos tiempos. Creo que es de Beatriz. Luego hay una, a ver, les voy a ir diciendo una por una porque las tengo, es que estoy viéndolas en otro dispositivo que no es el que yo tengo siempre porque el otro lo estoy ocupando. Bueno, luego está otra, déjenme abrirla para ver cuál es. A ver. Bueno. Está otra que dice, están germinando semillas que plantaste hace mucho tiempo. Sí saben de quién es esta. Creo que esta es de Irma, de Irmita, creo. Bueno, luego es otra, creo que también es de Beatriz, donde utiliza colores muy luminosos y optimistas, enfocándose en mejorar el mañana. Luego hay alguien, es que saben que en este dispositivo no me permite abrir la foto, en el mío sí, pero en este no, entonces no logro ver el nombre. Dice, en esta mandala, esta mandala es de, casi estoy segura que es de Beatriz, déjenme ver. Es que las tenía ya escritas y saben que me confundí. Creí que las iba a ir viendo de acuerdo, pero no. Está la que hizo una mujer como de espaldas, con las manos en alto, y que ahí se resume toda esa clase que di ese día. La resumió muy bien porque estamos hablando de lograr esa armonía para lograr como una sanación, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahorita es, síganme mandando sus mandalas, para mí es muy importante porque así veo cómo se va desenvolviendo la clase. Bueno, hoy vamos a hablar, quiero que vayamos hoy tranquilamente, vamos a volver al vinito que quieran, a lo que quieran de tomar, lo que ustedes quieran para lograr una relajación, porque eso es lo que tenemos que lograr, porque vuelvo a lo mismo, son tiempos un poco agitados y tenemos que lograr esa paz, esa tranquilidad. Pongan su vela aromática y tenemos que lograr como eso de que nos relajemos. Vamos a hacer ahora, antes de comenzar la clase, vamos a hacer 5 respiraciones profundas y vamos a sacar el aire por la boca. Vamos a respirar por la nariz y lo sacamos por la boca. 5 profundas, por favor. Bueno, ya que logramos, a veces llegamos un poco acelerados a hacer las cosas, pero ya que logramos calmarnos un poco, vamos a ver hoy en esta clase qué es la sanación pránica. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿No? Cuando uno oye esa palabra por primera vez. Bueno, prana quiere decir energía vital. Energía vital es lo que todos tenemos. Es cuando nacemos al respirar, esa es la energía vital que vamos a tener a lo largo de
toda nuestra vida. Es energía vital que necesitamos. ¿Para qué necesitamos esa energía vital? Pues principalmente es una energía vital que necesitamos para equilibrar y armonizar también las dolencias físicas, emocionales y mentales. Ya ven que hemos estado haciendo un recorrido por diversas, podríamos decir, terapias holísticas, por diversas formas de ver la sanación de acuerdo a cada país, a cada origen que tiene esta sanación. Bueno, esto, su origen es en la medicina tradicional china y se dice que tienen que aprender la medicina tradicional china y el Qigong, que este método es un método muy sencillo que se practica con las manos, sin necesidad de contacto físico. Ha sido, dicen que, desarrollada bajo un método científico en diferentes partes del mundo y que hay mucha gente que está en investigación de este tipo de podríamos decir, de esta sanación, ¿no? Está muy investigada. Bueno, hay una terapia, ¿no? Yo quisiera que también ustedes, en la mandala que vamos a hacer hoy, se las voy a adelantar un poco porque tiene que ver con lo que vamos a estar trabajando. Miren, la mandala que vamos a hacer hoy, vamos a tener los 3 minutos antes. Va a ser al revés hoy. Primero les voy a dar yo la mandala que vamos a crear en clase hoy y les voy a ir hablando de lo que es esta sanación. ¿Alguna de ustedes ha tenido algún contacto con algún tipo de técnica o de medicina, de alguna holística, de algún otro tipo que les haya gustado, que hayan sentido ustedes que recibieron un beneficio muy profundo? Bueno, eso es lo que quiero que en este momento, después de los 3 minutos de meditación, comencemos a hacer en la mandala. Ese día que ustedes fueron a esa sanación de cualquier tipo, desde las personas que tallan, ya ven que hay personas que tallan, que para la garganta, que para cualquier tipo, no tiene que ser algo como esta de la que estamos hablando o algo muy profundo. La que ustedes hayan tenido, ya sea espiritual, física, porque ya ven que hay gente que talla huesos o hace diferentes técnicas de sanación. Bueno, la mandala la van a crear ustedes con lo que ustedes hayan vivido, lo que ustedes hayan percibido. Bueno, vamos a comenzar ahorita para ir enlazando nuestra mandala con esto que les voy a ir yo diciendo. Comenzamos ahorita, vamos a hacerlo al revés, ahorita va a ser al principio. Comenzamos los 3 minutos de meditación.
Bueno, terminamos. Comience su mandala de acuerdo a lo que van oyendo y de acuerdo a la experiencia personal que ustedes tuvieron en ese momento. Es muy importante esta mandala que así la realicen. Recuerden, yo les voy a hablar de una experiencia personal que tuve con esta técnica. Bueno, para empezar, como que yo no creía mucho en eso, porque decía yo, ay, no creo que con esto logren, pues, muchas cosas, ¿no? Que yo creo en otro tipo de sanación, pero esta no considero que sea como súper buena, ¿no? Bueno, entonces me recomiendan, una amiga me regaló una sesión con una reflexóloga. Yo la verdad estaba como súper estresada y voy con esta señora que para mí ella sí tiene un don especial. Entonces llego y me acuesta y me dice, descúbrase los pies, ya me acuesto y me dice, ¿quiere usted hablar o no quiere hablar? Le dije, no quiero hablar. Yo ni la conocía, ¿no? Yo dije, ¿cómo de qué voy a hablar con ella si no la conozco? Bueno, entonces me dice, no quiere hablar, no quiero hablar. Entonces ella se sienta frente a mí y empieza con esta técnica de reflexología en los pies. Y empieza ella como a hacer unos sonidos raros, ¿no? Así como aire, como que tenía aire. Y me dice, es que yo soy usted. Esto es lo que está usted como exteriorizando, ¿no? Entonces sigue ella con la reflexología y la verdad me impresionó totalmente, porque iba yo como en un estado así como súper nervioso y yo sentí realmente que de este chakra de la cabeza llegó un momento como si hubiera salido algo así y ahí como que logré una estabilidad. Entonces sí sentí que son personas, y para eso estudian también, que saben su oficio y que tienen un don también con las manos para lograr este tipo de experiencias, ¿no? Fue mi primera experiencia que tuve yo con esta técnica y sí se me hizo, la verdad, súper buena, ¿no? Bueno, esa es mi experiencia. Ustedes pueden tener otras experiencias. Miren, pueden ser experiencias hasta con masaje, con una masajista que vaya a su casa y les dé cierto tipo de masaje, porque pues todo ese contacto algo tiene que ver, ¿no? En ayudar al cuerpo a lograr una sanación, unos objetivos. Bueno, se dice que este método, el que les estoy diciendo, es un método que ha sido reconocido en algunas partes del mundo y que en algunas partes del mundo se llevan como muchos estudios acerca de esta sanación pránica. Se dice que para esto se utiliza el prana, que es la energía vital sutil, que es pues de la que todos estamos, podríamos decir, recargados. ¿Por qué? Porque es un cuerpo vivo y saludable y esto hace que este prana se absorba por nuestro organismo de una manera natural. ¿Cómo obtenemos eso? Pues de diferentes partes, de diferentes formas de las que nos llegan. ¿Cómo nos llegan estas formas? ¿Cómo pueden ser? Pues la alimentación, respirar y a través del cuerpo energético. ¿Por qué? Porque todos somos energía. Que también eso, lástima, yo siempre pienso ahora que he estado muy metida en esto, a lo mejor los primeros años de la vida de uno, a veces uno es muy ignorante en ciertos aspectos y no aprende a ver toda esta energía que tiene uno. Yo pienso que las escuelas deberían de tener una hora, aunque sea la semana, de alguna de estas técnicas de terapia para educar a los niños, cómo puedes tú ayudarte a ti mismo a manejar ese estrés, esos nervios, a manejar esos malos pensamientos que a veces tiene uno
Entonces yo creo que sería una buena forma que lo entendieran. Yo sé que hay algunas escuelas que sí reconocen esto y sí se abocan a lograr estas técnicas, pero yo creo que son las menos. Pero sí sería muy bueno que se dieran en muchas escuelas. Bueno, se dice que cuando se realizan estas sanaciones pránicas, lo primero que hacen es una revisión del cuerpo, o sea, del cuerpo físico y del cuerpo energético, y de ahí se evalúan cuáles son lo que necesita cada quien. Entonces, luego se realiza una limpieza y se vuelve a energizar el cuerpo mediante la aplicación de esta energía vital. Se dice que esto no interfiere ni con tratamientos médicos convencionales, no interfiere con nada, ¿no? Es usted libre de seguir tomando sus medicamentos y todo. Se dice que ahora hay hasta másters en estas prácticas porque han sido muy desarrollados, muy cuidados y llevados científicamente y muy meticulosamente. Entonces, con eso, los que estudian esta técnica aprenden a tener una gran habilidad a la hora de hacer estas curaciones. Y se dice que cuando alguien practica o estudia este tipo de sanación, la vida se hace más fácil. ¿Por qué? Porque en el plano físico, con esta evolución que hemos tenido todos en el mundo, hay principios que tiene el universo. Ay, pues, ¿cuáles son esos principios? Podríamos decir que manejamos la electricidad, la gravedad. Eso quiere decir que todo el universo está compuesto de esta energía vital. Y a veces, les vuelvo a decir, somos ignorantes, no estamos conscientes de ello. Y nos toma a veces años llegar a tener esa conciencia. Bueno, también hay un principio aquí que se maneja mucho, el de autorrecuperación. ¿Cómo es el principio de autorrecuperación? Es que ya saben ustedes que, por ejemplo, se estudia mucho algún tipo de salamandra que creo que ella al perder una parte de su cola la regenera, o de su pata, creo que de su patita o de su colita, creo que regeneran esa parte. Entonces aquí se dice que cualquier microorganismo, por muy pequeño que sea, mientras esté vivo, tiende a lograr una recuperación si tuvo un trauma. O sea que este organismo hace todo lo posible por sanarse a sí mismo. Es como cuando te cortas. Cuando nos cortamos, no vamos a que nos cosa inmediatamente el doctor, ¿verdad? Sino lo primero que hacemos es tratar de sanar ese punto. ¿Cómo se sana? Pues impidiendo un poquito la sangre, poniendo la mano en alto, y ya logramos que se cicatrice. Pueden observar ustedes sus manos y vean cuántas cicatrices han tenido en las manos de pequeñas cortadas o de pequeñas quemaduras o algo que hayan tenido, y véanlas y ya no ven absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el organismo se sanó a sí mismo. O sea, en las manos lo podemos ver. Yo soy un poco torpe en la cocina, cuando ahorita que tiene uno que estar ahí, y siempre me quemo, siempre tomo algo y se me olvida y me quemo, y bueno, siempre me pasa algo. Entonces, observen bien sus manos, o me corto o algo. Incluso un diciembre, haciendo un jamón, me corté porque estaba yo rebanando un jamón y no sé cómo se resbaló con la mantequilla y me cortó. Ahí sí tuvieron que irme a coser porque fue una cortadita bastante fea, pero aún esa cortada no se ve a simple vista, se sanó perfectamente. Entonces, eso es lo que tenemos los seres humanos y lo que tenemos que aprender, que nosotros mismos nos podemos sanar solitos. Bueno, también
se dice que nuestro cuerpo, al estar compuesto pues de diferentes, pues está compuesto de diferentes tejidos, de diferentes partes, de diferentes sistemas, de diferentes órganos, que cada quien hace una función y entre todos cumplen una función. También en esta práctica nos hacemos conscientes de eso y le podemos sacar provecho. Yo creo que todos sabemos lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Nada más que el ser humano, yo siempre he pensado, he leído libros sobre eso, y yo siempre he pensado que el ser humano trae algo, algunas personas, a lo mejor no todas, cierta adicción por alguna cosa determinada. Hay personas que son a lo mejor superadictas al dulce, al chocolate, a la comida, al vino, al alcohol, al cigarro, a la coca, a la carne. Y hay personas que llevan ya esto a límites extremos. Yo creo que todos podemos llegar a esos límites extremos. Acabo de ver una entrevista que le hacen a una persona en Estados Unidos, que veo que ahí se dan mucho ese tipo de casos, que este señor, bastante delgado y bastante bien, dicen su edad y bastante bien de acuerdo a su edad, o sea, físicamente se ve bastante bien. Dice que él hace 25 años, imagínense ustedes lo que son 25 años, hace 25 años, su alimento diario solo es pizza, pero aparte no le gustan los vegetales ni nada, entonces solo come pizzas de queso y al restaurante que él vaya solo pide pizzas de queso. Entonces tiene 25 años y le pregunta, ¿por qué come usted solo este alimento? Porque es lo único que me gusta. Entonces ahí veo este tipo de situaciones. Aparte le hacen análisis, ¿eh? Él es diabético, se inyecta insulina, pero fuera de esa situación de la diabetes y la insulina no tiene ningún órgano dañado y aparentemente sus análisis salieron bastante bien. No sé. Tampoco sé si la diabetes la causa no dijeron nada de eso, pero lo que vamos a ver aquí es de la adicción. Yo creo que cualquiera podríamos decir, levantarnos mañana y decir, a mí no me gusta el brócoli. Realmente el brócoli no sabe bueno con algún aderezo que le ponemos o cómo lo metemos al horno, no sé, pero realmente no es algo que sepa, bueno, no es de mis cosas que yo diga, ay, qué rico sabe. No, para mí no sabe rico. Pero tratamos de repente de comer ciertas verduras. Bueno, yo pienso que sería muy fácil también caer en eso porque igual me levanto mañana y decido que yo solo quiero comer chocolate. ¿Por qué? Porque el chocolate me gusta y yo quiero comer chocolate desde la mañana. Pues sería algo de no saber controlarnos. Porque les digo, todos podemos caer en ciertas adicciones, pero tenemos que tener un control para saber qué es lo que nos hace bien y qué es lo que nos hace mal. Este señor, el reportaje fue muy superficial porque si a mí me hubieran dicho realmente pues no tiene diabetes, no tiene nada, está súper bien, bueno, lo creo, pero tiene diabetes, se inyecta diario o después de cada comida, entonces, o antes, no sé cómo es la situación. Entonces, puede que haya sido esta alimentación lo que causó eso, ¿no? No se sabe bien, pero lo que hablo es de la adicción. Bueno, todo el organismo vivo que existe necesitamos esa energía vital para tener un cuerpo como vivo y saludable. Lo que pasa en el cuerpo energético tiende mucho a pasar en el cuerpo físico. Dense cuenta que cuando a veces no podemos hablar de ciertas situaciones, nos resulta difícil porque es algo doloroso o es algo que estamos nerviosas, no sabemos si se va a realizar, si se va a llevar a cabo. Todo eso nos da mucho estrés y lo reflejamos muy rápido en nuestro cuerpo. Nos da dolor de cabeza, nos duele algo, la pierna, la ciática, no sé. Siempre lo canalizamos en algo. Bueno,
Entonces, este conocimiento, dicen que de esta técnica funciona muy bien para el cuerpo energético y que también funciona muy bien para esa energía que necesitamos y que también nos crea pues cosas básicas para tratar, digo, cuando comienzo a estudiar, luego ya las personas logran ya, tienen esta herramienta para tratar de entender su cuerpo y lograr sanarse a sí mismos, para disfrutar de una vida, pues podríamos decir, donde estén en el mismo plano esos dos cuerpos, el cuerpo energético y el cuerpo vital, y se fundan en uno solo. Entonces yo creo que ahí es cuando logras este tipo de fusión, ¿no? Entonces, esta sanación pránica se dice que cuando lo logras, pues te hace desarrollar mucho el tacto, mucho, sensibilizas las manos para que sean capaces de tocar y percibir diferentes energías, diferentes cosas. Se dice que todas las enfermedades nacen de una falta de energía. Entonces, nosotros podemos identificar esas bloqueos, esa falta de energía que hay y las podemos, podríamos decir, rehabilitar para que vuelvan a su estado natural y así vuelva la salud. También con esto logras pues sacar mucho provecho de esta sanación que vas a lograr por ti mismo. Es importante también ayudar a las personas que están a nuestro alrededor cuando pierden esta energía. Por eso se les debe de abrir el panorama y saber que hay muchas técnicas a las que ellos pueden acudir y que hay personas especialistas que tardaron años en desarrollar estas técnicas y que también les viene de conocimientos muy ancestrales. Te van a enseñar con esta técnica cómo hacer uso correcto de esta energía vital y cómo lograr esta sanación. También esta técnica es muy buena porque te dice que tampoco con ella vas a evitar la sanación de la medicina convencional, que puedes unir las dos para lograr una mayor mejoría. Bueno, todas estas sanaciones prácticas tratan, les digo, de llevar al cuerpo a su punto más óptimo y aparte a su mente. Se dice que aquí las personas tienen que trabajar mucho. ¿Por qué? Porque siempre para aceptar estas técnicas, yo aquí me doy cuenta cuando dudaba de la reflexología, ¿por qué? Porque está uno muy cerrado. Y eso no quiere decir precisamente que al tener una mente cerrada, no sean personas inteligentes o algo, sino que a veces no está uno como en esa misma sintonía para aprender este tipo de cosas y se cierra uno ante el conocimiento. Entonces uno se cierra a ideas, sobre todo que no conoce. Yo creo que de ahí viene un poco la ignorancia, como uno no las conoce, a veces uno duda de ellas o hasta las desvirtúa. Entonces, pero por medio de todas estas diverso tipo pues de técnicas que hemos visto como, bueno, hemos visto muchas aquí, en Reiki hemos visto varias. Bueno, cualquiera de estas les puede servir a ustedes de alguna manera. Les digo, son varias y creo que todas nos pueden ayudar en algo.
Bueno, están haciendo ustedes su mandala. Recuerden, tiene que ser una mandala donde desarrollen todo esto que ustedes pasaron en alguna sesión que tuvieron de algún tipo de técnica para sanación. Bueno, ahora nos vamos a ver, vamos a unir con esto. Les voy a decir por qué, porque aquí estamos hablando también de esta técnica de sanación que tiene que ver mucho con el cuerpo energético, con el bienestar íntimo de esta persona y con, sobre todo, con la mente, armonizar la mente y el cuerpo. Y les traigo a un pintor que él tuvo muchos problemas con esto. Él se llamó Sandro Botticelli, no sé si todos ya conocen a Sandro Botticelli. Sandro Botticelli es un pintor del Renacimiento. Él se pintó en algunas obras que hizo, por eso se hizo autorretrato también y también se pintó en alguna de las obras que él hacía para estos príncipes italianos. Él también hacía su autorretrato, o sea, participaba en la escena que había montado, ¿no? Para pintar. Bueno, fíjense que si seguimos adelantando para ver una foto de Sandro Botticelli, fíjense que este pintor que nace en Florencia en 1445 y muere en mayo de 1510, él pertenece a una generación que era la generación de Lorenzo de Medici. Lorenzo de Medici era un personaje muy reconocido en el Renacimiento porque se le decía Lorenzo de Medici el Magnífico, Lorenzo el Magnífico. Si ustedes van a Florencia, pueden ver varios objetos que pertenecieron a Lorenzo, pueden ver pues sus castillos de toda la familia, pero él fue considerado un hombre como el hombre del pleno renacimiento, como un hombre renacentista. Este es Sandro Botticelli. Aquí en esta imagen, él está bueno, esto que tomamos aquí es un detalle, y esta obra se llama La Adoración de los Reyes Magos, está en la Galería de los Uffizi en Florencia, y se dice que según es un autorretrato de él. Se dice supuesto porque se cree que era él, porque él, les digo, se pintaba en alguna de sus obras. Bueno, él nace en un barrio proletario, un barrio de trabajadores. Y él, a este barrio pertenecieron los Vespucci, que eran unos aliados de los Medici. Recuerden que en esta época, todas estas familias eran clanes que se unían unos a otros para derrotar ducados, principados. Bueno, él fue el menor de los 4 hijos de un matrimonio. El papá era de oficio curtidor, él curtía, y su esposa se llamaba Esmeralda. Él se llamaba el papá Bani y Amadeo Filippetti. Cuando nace su hermano mayor, Giovanni, tenía 25 años, su hermano mayor, y se cree que el hermano mayor es el que lo toma al niño y lo educa. Al hermano de él, se dicen que era un hombre muy gordo, entonces le apodan Botticello. Se dice que puede ser, según la traducción que vi, quiere decir barrilete, pero no se sabe si es por su gordura o porque era un gran bebedor. Era como un apodo que le hacen por alguna de estas dos cosas. Entonces, él, principalmente el apodo es para su hermano, pero luego
a él le dan este apodo, Botticelli. Entonces ellos adquieren una villa de campo en Careggi porque el papá comienza a prosperar con su negocio. Recuerden que también los curtidores pueden llegar a prosperar mucho en esta época del Renacimiento. ¿Por qué? Porque en primer lugar los que curtían las pieles, ¿para qué servían las pieles? Las pieles servían principalmente para hacer libros de iglesia, para ropa, zapatos, servían prácticamente para infinidad de cosas, para hacer muebles. Entonces el papá pues logra tener un negocio próspero y ahí en ese lugar, fíjense, se instala la Academia Platónica Florentina y él recibe todas estas influencias de esta escuela y luego él conoce a unos pintores y primero se dice que con Vasari, un pintor de esa época, entró de aprendiz su hermano Antonio, pero más adelante entró él de aprendiz. Bueno, hay muchas teorías acerca de su niñez, pero él, ¿por qué lo traje aquí? Principalmente porque quiero que veamos cuando un hombre, él era un hombre que tenía todos los atributos, era un hombre que los Medici, que eran la familia, podríamos decir, no tenían todavía título de reyes ellos, comienzan siendo ellos mercaderes, pero llegan a ser prácticamente los que mandan en Florencia. Y ellos se dan cuenta del talento de este joven y hacen numerosos encargos. Él llega a esta familia por Pedro de Cosme de Medici, que era padre de Lorenzo, y llega por recomendado por Filippo Lippi, que es otro pintor de esta época. Y él, al ver todos los recursos técnicos que él tiene, les gusta muchísima su obra y le encargan a él pintar dos pequeñas obras primero y luego ya comienzan a hacer obras. Fíjense que todo lo que he leído se dice siempre que si Botticelli hubiera vivido en nuestros siglos sería, vamos a trasladarnos en la historia, que sería el fotógrafo de Vogue. ¿Por qué? Porque él, la mujer de Botticelli es una mujer que está en la cúspide de la moda en todos sus retratos. Es una mujer con una cabellera frondosa, más allá de que la tuvieran así o no, la crea. Es una cabellera que siempre vamos a ver en las mujeres, una cabellera que se enreda, que vuela al viento. Entonces, las mujeres son de una cara preciosa, como él, una modelo muy reconocida, una persona muy reconocida de Florencia para que fuera casi siempre su modelo. Y el vestuario que tienen también, este vestuario etéreo, este vestuario muy de moda. Entonces, muchos que conocen mucho de arte, que saben mucho de arte, dicen que así sería en la actualidad Botticelli, que sería un fotógrafo, bueno, o un pintor, pero que retrataría a todas estas mujeres como que estuvieran más en la moda, podríamos decir, ¿no? Entonces él realiza, fíjense que era un creador bastante prolífico, realiza bastantes producciones y a él le encargan en 1470 un encargo muy importante, que es para la sala del Tribunal de los Mercaderes. Y esta es una serie que se llama Las Virtudes. Él tenía en esta etapa 30 años de edad y él pues comienza a estudiar para lograr hacer estas obras. Él se desarrolla bastante bien, tiene afición él por la lectura, es un hombre, aunque vino de un estrato social bajo, él es un hombre que le gusta
estudiar, le gusta crear, pero aquí viene por qué lo estamos viendo en nuestra clase de antigüedad. Bueno, fíjense que él tiene varias crisis. A finales del siglo V, pues Florencia tenía un cambio sustancial. ¿Por qué tenía este cambio sustancial Florencia? Porque está en este lugar este monje que se llamaba Savonarola. ¿Quién es Savonarola? Es un predicador que comienza él a predicar y los florentinos empiezan a oír todos estos discursos. Y él habla en todos estos discursos sobre el juicio final. Tiene mucho éxito él en todas sus predicaciones y como en esa época estaban los Medici en una situación un poco difícil porque había habido unas guerras con Francia y había muchos problemas con una enfermedad que en esa época le llamaban el mal francés, que es la enfermedad de la sífilis, de la cual no se conocía cura, y como se aproximaba el año 1500, él quería este monje quería una humanidad donde no existiera el pecado. Entonces él empieza a influir mucho en estos pintores florentinos. ¿Por qué empieza a influir mucho? Bueno, estos pintores florentinos, estos pintores, sobre todo el Renacimiento, básicamente estos mecenas que los tienen pintando en sus palacios o obras por encargo, hacen sobre todo mucho manejo de temas mitológicos o temas religiosos. Entonces, pues ellos estudian mucho todo lo que es estos temas para llevarlos a cabo, ¿no? Son personas muy versadas en cuanto a, podríamos decir, a los libros sagrados. ¿Por qué? Porque tienen que hacer uso de ellos para pintar todo esto que les encarga. Entonces, este monje ataca mucho el paganismo y hace que estos pintores casi desaparezcan los temas mitológicos, que ellos, estos temas mitológicos los recibían muchísimo por encargo, porque para él todo lo que tenga que ver con estos temas mitológicos, pues no es bueno, ¿no? Es malo. Entonces, en 1492 muere Lorenzo de Medici el Magnífico. Entonces el rey Carlos VIII de Francia invade Florencia y expulsa a Pedro de Medici. Y Savonarola se hace líder de la ciudad y establece una república que odia todo aquello que representa a los Medici. ¿Qué es lo que él odia? Todos los objetos de lujo, todo lo que representara la grandeza de los Medicis, él lo odia. Entonces, ¿qué hace? Incluso los cuadros pintados por Botticelli, pues no le gusta. Entonces, Sandro era profundamente una persona muy, muy religiosa. Y en los últimos años le alcanza esta inquietud y Vasari, en un libro que tiene que habla de estos pintores, de todos estos pintores, habla de él y no habla bien de él porque dice que era un llorón. Llorón se le denominaba a los que seguían a este Savonarola y que por ello abandona la pintura, porque para él la pintura en esa época era una, como con lo mitológico, era parte de la vanidad del ser humano. Entonces ellos, esta corriente que estaba ahorita en Florencia, no creía en eso. Entonces querían que todas estas personas abandonaran esas prácticas. En las últimas obras de Botticelli se siente mucho esta
todos estos, podríamos decir, crisis, todos estos dudas sobre las que él estaba pasando, y pues sufre él mucho. Él comienza a hacer como unos cuadros donde él maneja pues estos elementos morales que él cree que todos los hombres deben de llevar a cabo. Entonces Botticelli, miren, aquí están estas mujeres, aquí está, vean, aquí está la diosa, ¿ya vieron? Saliendo del mar. O sea, es un típico retrato, obra de Botticelli. Y aparte Botticelli, para las que hayan visto a Botticelli en vivo, pues es una maestría la que tiene para ejecutar estas mujeres, una técnica impresionante y sobre todo vemos estas caras tan hermosas que les digo, era un pintor de moda. Vean ustedes el cabello de la chica. Bueno, esta no tiene ropa, pero vean la del lado de la derecha, que es como una diosa. No sé si es la diosa, no recuerdo qué diosa es la de la derecha. Pero todo es alrededor de él. En esta época todo era moda. Después él, cuando conoce a Savonarola, él se vuelve como, busca mucho a la sociedad en que le está tocando vivir. Él se vuelve una persona muy atormentada, sufre mucho y sobre todo se recrimina mucho como haber formado parte del sistema. Él tiene graves crisis espirituales y lo llevan incluso a estar recluido, porque es como entra él como en una vorágine donde él quiere como cambiar todo por lo que él ha vivido hasta esa época. Imagínense que él siempre realizó trabajos para los Medici, y todo lo que pasa en Florencia en esta época, pues se muere, caen los Medici, entonces esto lo afecta él sobremanera, y sobre todo oír toda esta, todo esto que pregona Savonarola. Entonces para él, les vuelvo a decir, es demasiado fuerte. Miren, él en este Nacimiento de Venus, aquí, esta obra que estamos viendo, esta obra la hizo él en los años 1482 y 1484. Para algunos es una de sus, para mí todas, pero esta obra creen que es una de las, bueno, es la más famosa para muchas personas. Y esta mujer en la que él se basa para hacer estos retratos, que la retrata muchísimo, es Simonetta Vespucci. Ella era hija de un noble de origen, era de Génova, y esta chica de 16 años la casan con Marco Vespucci, que era un vecino y amigo de Botticelli. Cuando él conoce a la joven, instantáneamente se enamora de ella y la convierte en su musa y modelo de muchísimos de sus cuadros. Entonces, esta belleza de esta mujer se extiende por toda Florencia, y incluso los hermanos Medici, Giuliano y Lorenzo de Medici, intentan conocerla a esta guapísima joven. Eran los mecenas de Botticelli, y luego en la celebración de un torneo, ella la proclaman reina de la belleza y dicen que la consideraban la mujer más bella de Florencia, y que su fama se extendió por toda Europa. Bueno, ella fallece muy joven, fallece con 23 años porque le da a ella tuberculosis, y él no pudo soportar esta pérdida
y el resto de su vida vive obsesionado con la belleza de esta joven, que les digo, la retrata en infinidad de sus obras. Siempre observen las obras de Botticelli, siempre la referencia va a ser ella. Bueno, casi 9 años después de su muerte, Botticelli, fíjense, finaliza esa obra. Tarda muchísimos años en finalizarla. Fíjense que cuando él nunca se casó, jamás se casó Botticelli, digo que tenía estas crisis un poco recurrentes, y fallece en 1510 y es enterrado a los pies de la tumba de Simonetti en la iglesia de Ognissanti, tal como él decidió en su última voluntad. Entonces, nos dejan esta leyenda de él. La iglesia existe, pueden ustedes cuando vayan ir a ver el lugar donde él está y van a ver que está junto a esta mujer. Bueno, ¿por qué les traje a él? Porque les hablo de cómo cuando perdemos esta conexión, aunque él era un hombre que trabajó intensamente toda la vida, pero tenemos estos, podríamos decir, tormentos del alma y que no los podemos canalizar o no nos podemos curar y vivimos tan conflictuados en la vida, ¿no? Bueno, esta obra que estamos viendo aquí, digo, es una obra preciosa, hermosa, no la estamos viendo completa. A la derecha están las tres gracias, en medio está la primavera y la que tiene un vestido como con florecitas, ella es Flora. Y también vemos a un Cupido. Nos faltan más de ver porque está Eolo, el dios del viento, pero la imagen realmente la centré ahí para que ustedes la vieran. Esta obra es de su plena madurez y esta obra es para la casa de uno de los Medici. Y esta obra es muy de inspiración clásica y todavía estamos reinterpretando, podríamos decir, reinterpretando un tema mitológico de estas diosas. Entonces, eso es lo que lo conflictúa después, porque con este hombre, él dice que está mal que recreen esos temas. Imagínense, toda la visión de los artistas de esa época, él la cambia totalmente. Bueno, él toma aquí como a la naturaleza como su principal obra. Vean toda la parte de atrás y la diosa está centrada en el medio de esta flora, de toda esta obra de la naturaleza que vemos. Bueno, este arte de Botticelli, esta obra, digo, pictóricamente trae muchas cosas encima porque está llena de ritmos lineales. Hizo ahí un juego de ritmos bastante interesante, Botticelli, pero sobre todo, les digo, él que realmente era un hombre extremadamente religioso y nos los deja plasmado en sus obras, porque las obras de Botticelli las vamos a ver cuando estamos ante una obra de Botticelli. Bueno, para mí es de los pocos pintores que he visto su obra y he dicho, él logró lo que él quería. Son pocos de los que he visto en mi vida que yo haya sentido eso. Son muy pocos. Y yo creo que él logró lo que quiso. Su obra es impresionante, bueno, tan impresionante su obra que en Florencia, pues él tiene una sala para él. O sea, una sala está dedicada a Botticelli. Entonces, pues es un pintor muy prolífico, un pintor que tuvo estas, a veces la creatividad lleva también a estas
a estas formas de la mente como de explotar, de no saber canalizar las cosas que uno crea. A veces estuvo muy atormentada por ciertas situaciones y sí resulta difícil llegar a establecer un orden. En sus obras, cuando uno las ve en vivo, uno cuenta que él era sumamente cuidadoso en el detalle, en la organización. Yo creo que era un hombre, me doy cuenta que como tenía muchas crisis existenciales, él en su obra refleja que él quería poner orden en su mente, porque sus obras las vemos y nos dan esa sensación como de estáticas, de paz, como nos comunicamos con ellas. Ya las obras que él hace después, donde él juzga, sí son obras un poco más agitadas, un poco unas obras que sí nos cuestionan un poco, pero les quise traer este pintor. Algunas ya lo conocen, algunas ya han visto sus obras, a lo mejor otras no, pero para que vieran cómo estos artistas desde esta época también están atormentados. Y les digo, en esta época no había redes sociales, no había televisiones, no había nada de esto. Imagínense ahorita que estamos bombardeados por miles de cosas y que a veces no sabemos. Esto nos hace que tengamos más estos problemas, ¿no? Como existenciales. Y en esa época, pues a los que los llevó este hombre, cuando los hizo cuestionarse de todo lo que ellos estaban haciendo y todo lo que ellos estaban viviendo. Bueno, nuestra mandala de tarea es que van a representar ustedes algún elemento de esta obra, de este artista tan genial, lo que quieran. El elemento, vean en el internet esta obra les digo es grande, y representen lo que ustedes quieran, un detalle que les haya parecido como muy, que les tranquilice de la obra de este artista, y en eso basen su mandala. Bueno, espero su mandala para la próxima clase, nos vemos, que descanse. Hasta luego.